Te lo amamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Estamos hablando de cuando la misión, y todos tenemos la misión, la iglesia tiene una misión, la iglesia es comisionada con un propósito, ¿no? Entonces, aquí estamos y no estamos solamente sentados tratando de leer un poquito la palabra, meditar un poquito la palabra para que se quede entre nosotros, sino que estamos aquí leyendo precisamente el libro de los Hechos, que fue cómo la iglesia en el primer siglo cumplió su misión y cómo se extendió el evangelio en el primer siglo. Y el libro de los Hechos pues nos cuenta algunos de los eventos que contribuyeron a la propagación del evangelio en el primer siglo, pero hubo muchos otros hermanos y hermanas, congregaciones y, ¿verdad?, muchas otras formas en que el evangelio se expandió en el primer siglo, pero Lucas nos cuenta en la primera parte del libro de los Hechos el comienzo de la iglesia, el trabajo del apóstol Pedro, Juan, algunos mártires, y luego se concentra en el ministerio del apóstol Pedro y otros hermanos que lo acompañaban, ¿verdad? Estamos aquí en el capítulo 14, donde hemos empezado ya a hablar de lo que llamamos el primer viaje. Normalmente se le conoce como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. No porque ese haya sido el primer viaje misionero de la iglesia, no, otros hermanos ya habían salido. Felipe ya había ido a Samaria, había predicado el evangelio, ¿no? El eunuco ya había ido a su lugar y allá seguramente que estaba predicando y seguramente que había iglesia allá y todo eso, ¿verdad? Entonces, es el primer viaje que nos registra el Evangelio de Lucas, o la carta, el libro de Hechos de Lucas, de la correría del apóstol Pablo. La semana pasada decíamos, bueno, este camino seguramente que es el camino que va de Iconio a Derbe, un camino pequeño, un camino no uno de los caminos principales. Los caminos principales de Roma eran empedrados, grandes, ¿verdad? Donde había mucho comercio y todo esto, pero también había pequeños grupos, y los hermanos iban, hermanos, a veces de dos en dos, me imagino que a veces solos por los caminos, ¿no? Muchas veces caminando, no había automóviles, no había aeroplanos, no había camiones, muchas veces los hermanos caminando, ¿verdad? Entonces, la semana pasada nosotros veíamos cómo salieron los hermanos de Antioquía, llegaron a Pergue, hablábamos de, cómo fueron de Antioquía a Iconio, que ustedes pueden ver ahí que son 90 millas que hay de Antioquía a Iconio, más o menos estamos hablando de 4 o 5 días a pie, y luego de Iconio a Listra, que son como unas 18 millas, estamos hablando de unas 7, 8 horas, un día entero, ¿verdad?, a pie. Ahí nos quedamos la semana pasada, hablamos de lo que sucedió en Iconio. ¿Qué pasó? Bueno, Pablo y Bernabé llegaron de Antioquía a Iconio. ¿Qué más? Entraron juntos a la sinagoga judía y proclamaron el evangelio. Y esto vamos a ver que es una práctica constante de Pablo. Donde quiera que hay sinagoga, Pablo va primero a la sinagoga. No en todas las ciudades hay sinagogas. En algunas ciudades la población judía es muy reducida y no hay una sinagoga. Más adelante vamos a ver que hay una ciudad por ahí donde solamente hay unas mujeres judías. Y Pablo va y se junta con esas mujeres que están orando por allá en un río, ¿verdad? Pero aquí en Iconio, pues va a la sinagoga judía. Dice la Biblia que creyó una gran multitud, no nos dice cuántos, pero fue un grupo grande de tanto judíos como griegos. O sea que desde el primer momento la iglesia se compuso de judíos y de griegos, y hay un gran testimonio de la unidad que la iglesia está teniendo y de cómo la iglesia es capaz de superar las barreras sociales, las diferencias, las enemistades que había entre judíos y gentiles, ¿no? Que eso es algo maravilloso, es obra del Espíritu Santo, es el trabajo del evangelio, ¿no? Cómo en vez de hacer la guerra se va haciendo la paz.
muchos de nosotros hemos experimentado en las iglesias a veces que en vez de hacer la paz, vemos las divisiones y las contiendas. Por años las iglesias han tenido conflictos, contiendas. Algunos de nosotros que llevamos varios años en la iglesia hemos visto a cómo personas entran y siembran división y contienda en las iglesias, a lo contrario de lo que pasaba en la iglesia primitiva, ¿no? Ahora, los judíos que no creyeron, porque claro, no todos los judíos creyeron, algunos no creyeron, los judíos que no creyeron convencieron a la mayoría de los gentiles en la ciudad que los misioneros y los nuevos creyentes eran enemigos peligrosos para la sociedad, y empezaron a perseguirlos. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo los convencieron? ¿Con qué chismes? ¿Con qué? No había, en aquel entonces no había tanta medios de comunicación y todas estas cosas que pudieran usar para difundir un mensaje, pero pues ellos iban, yo me imagino, de casa en casa, en las plazas, en los mercados, hablando mal de los cristianos recién convertidos y de los misioneros y diciéndoles que eran personas peligrosas, porque el pueblo se vuelca contra los cristianos. Una persona no va a ir a perseguir a alguien que no considera que es un enemigo, ¿no? Que es peligroso. Los primeros cristianos los catalogaron como enemigos, y ya explicábamos que una de las razones es que en la cultura aquella pagana, ¿no? Desviarse de los dioses era atraer el odio de los dioses o la ira de los dioses, y pues esta gente quería tener prosperidad, quería que los dioses les dieran las vaquitas y las cosechas y que les dieran salud y que sus familias estuvieran bien. Entonces cualquier cosa que amenazara ese bienestar material era considerado un peligro, y los judíos lograron convencer a los gentiles. Ahí sí pudieron unirse, ahí sí pudieron comunicarse con los gentiles para hacer caso junto, ¿verdad? Contra los creyentes recién convertidos. No eran personas con mucha experiencia, eran recién convertidos. Y claro, contra Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé apoyando y predicando, a pesar de la persecución, no salieron corriendo, continuaron ahí mucho tiempo, continuaron con la predicación del evangelio y fortaleciendo a aquellos hermanos. Era importante para ellos fortalecer la iglesia que estaba recién convertida, ¿no? Lo hicieron con fe, obviamente con amor. Una cosa que decíamos es que en ningún momento incitaron la violencia. Ellos ya tenían un buen número de seguidores, hubieran podido animar a esos seguidores a decir, bueno, estos nos están persiguiendo, nosotros nos tenemos que defender, no, vamos a ver cómo nos defendemos. No, ellos continuaron predicando con paciencia, confiando en Dios y con amor, porque veíamos cómo el apóstol Pablo define su ministerio como un ministerio de amor, el amor de Dios por la gente. Pablo se siente deudor también por todas las personas. Pablo siente amor hasta por sus propios conciudadanos que lo rechazan. Él quisiera, dice Romanos, que quisiera ser condenado con tal de que estas personas pudieran ser salvas, ¿no? La ciudad se polarizó. Llegó el momento en que la ciudad, unos apoyaban a los judíos y otros apoyaban a los cristianos. Se dividió, se polarizó. Es muy típico de la humanidad, así somos los humanos, ¿no? Pero la iglesia no, la iglesia primitiva pudo mantenerse muy fiel a la palabra, confiados en Dios y enfocados en el amor. No se dejaron arrastrar por el conflicto que había en la ciudad, ¿verdad? Los no creyentes, sí, hermano. El apóstol Pablo no dejaba pasar. El apóstol Pablo no dejaba pasar ninguna oportunidad para presentar, no solamente con palabras, sino en la vivencia. Vemos que esta gente tratando de ponerles presión, de mostrarles que no eran bienvenidos, que les tenían una especie de coraje, y coraje peligroso, llegar hasta lastimarlos. El apóstol Pablo agarra rápido este momento
y presenta lo que está predicando, ¿verdad? El amor. Exacto. Una contestación diferente como nos dice, de una nueva manera, de una nueva creación. Exacto. Con palabra y con hecho. Y la comunidad misma, la iglesia misma es así. O sea, el evangelio produce fruto en los hermanos que se convierten y en la iglesia refleja. Claro, hay madurez, no es que de la noche los cambios no vienen de la noche a la mañana. El apóstol Pablo mismo, ¿no? Tuvo una experiencia increíble en el camino de Damasco, pero este ministerio, el apóstol Pablo lo empezó unos 10 años después de su conversión. ¿Por qué? Pienso yo que a lo mejor durante ese tiempo Dios lo estuvo preparando y lo estuvo creciendo. Exacto, en su pueblo, y todo eso fue preparándose y fue creciendo, porque el crecimiento no es así, ¿no? El crecimiento es paulatino. Entonces, dice la palabra de Dios que la palabra es como la semilla. Cuando se siembra una semilla, tú no siembras la semilla y esperas que al día siguiente tengas un árbol. No, eso toma su tiempo, y hay que cuidar y todo, y la semilla va creciendo. Entonces aquí tenemos una comunidad que en poco tiempo realmente adquirió bastante madurez, bastante solidez y fue reflejando el carácter de Cristo. Ahora, los no creyentes fraguaron un plan para maltratar a los misioneros, ¿no? De alguna manera los querían apedrear, porque insultos ya les habían dado. ¿Cuántos insultos? No, Lucas no nos dice, pero imagínese usted cómo serían estos hermanos para ir a la tienda a comprar comida, para encontrarse con la gente en el mercado, cómo serían los insultos y las malas caras y las amenazas, ¿verdad? Pero ellos perseveraban. Pero aquí ya había un plan para algo mayor, como dice el hermano Pablo, a lo mejor una apedreada. Entonces los discípulos decidieron huir hacia Listra. No por cobardía, por prudencia, porque tampoco tiene que ser una persona temeraria y decir, oye, aquí hay un peligro inminente y yo me voy a quedar aquí para que me maten, ¿no? Entonces los discípulos huyen hacia Listra, pero no huyen callados, van a predicar el evangelio, huyen hacia Derbe y las regiones aledañas y predican el evangelio, y el evangelio sigue creciendo, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. En resumen, podríamos decir que la palabra de Dios produjo una gran cosecha. Es la semilla. Se siembra la semilla produce cosecha. Depende muchas veces de los terrenos. Hay terrenos que están más listos y producen una cosecha más fructífera. Seguramente que Listra y la sinagoga de Listra era un terreno bastante fértil, y cuando se sembró la semilla se produjo una cosecha grande. En otras ocasiones la cosecha no se produce con la misma pujanza. Por ejemplo, más adelante vamos a ver a Pablo en Atenas. Vemos que se convirtió en una persona en Atenas, ¿verdad? Pero así es, tú siembras la semilla, cae en diferente terreno, unas veces crece. En este caso, la palabra de Dios produce una gran cosecha, pero también se desató una fuerte y peligrosa oposición. Sea que la cosecha sea pequeña, sea que la cosecha sea grande, siempre que se predica la palabra del Señor, existe la posibilidad de que va a haber una oposición. No te sorprendas. Es difícil para una persona nueva realmente entrando a la iglesia, ¿no? Es difícil que le digan esto, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo que dentro de la misma iglesia puede haber persecución, o que en mi familia puede haber persecución? No, pues sí, de alguna manera, si recibes la palabra en tu corazón y siembras la palabra, y la palabra empieza a crecer de alguna manera, o a hacer impacto, o a desafiar la mente, pues entonces hay oposición, y hay que estar preparado para esa oposición. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí tenemos bastante tiempo en la iglesia y podemos decir, sí, lo hemos comprobado, lo hemos visto, y quiere decir que de aquí en adelante lo vamos a seguir viendo. Ya el Señor ya nos había prevenido. No he venido a traer paz, he venido a traer división. El hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. Exacto. Lo advirtió. Y no porque Jesús viniera con la intención de crear divisiones, sino porque la gente, al no recibir el evangelio, reacciona de esta manera.
El propósito de Jesús es traer la unidad, la paz. Mi paz os dejo, la paz os doy. El propósito de Jesús es hacerlo desde el amor, pero cuando la persona no escucha, pues se crea esto, ¿verdad? Sin embargo, Dios continuó confirmando la predicación de los misioneros. No importa, sigamos trabajando, Dios lo va a confirmar, Dios lo de alguna manera, el poder de Dios se va a manifestar. Los hermanos creyeron en eso y siguieron predicando y se manifestó el poder de Dios, ¿no? Ante el peligro inminente, ellos huyeron, pero siguieron evangelizando a pesar de la persecución. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas, ¿verdad? Porque muchas personas, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, se desaniman y se van, y ya no vuelven, ¿sí? Ya no soportan la prueba, no soportan la oposición. Entonces, si realmente queremos ser cristianos, vamos a tener que tener esa entereza, ¿no? A saber que van a llover piedras por donde quiera y que vamos a tener que tener la fuerza para resistir la oposición, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a leer en el capítulo 14, versículos 8 al 18 de Hechos, el choque cultural que hay en Listra. Resulta que cuando Pablo llega a Listra, se encuentra con una ciudad muy diferente. Entonces, el hermano Arriaga nos va a leer este pasaje, ¿verdad? Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anunciamos que de estas vanidades conquistáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo: estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Gracias, hermano, muchas gracias. Gracias a los hermanos que están también por ahí con nosotros en Google Meet. Bendiciones. Saludes a los hermanos que nos ven por YouTube, allá por la página de Facebook. Estamos listos para que comenten, nos dejen saber sus opiniones, lo que piensan acerca de estas cosas y para que reflexionen con nosotros también, pues nos hagan preguntas. Muy bien, ¿verdad? Bueno, aquí nos encontramos con este choque cultural, ¿no? Hoy gente completamente diferente a Pablo. Pablo es un judío de nacimiento, es un judío de toda su vida, preparado a los pies de Gamaliel, conoce el Antiguo Testamento divinamente, su fe es totalmente monoteísta, sus convicciones son muy diferentes a las convicciones de esta multitud. Ya dijimos que cuando Pablo llega a Listra, ahí no hay una congregación, ahí no hay una sinagoga judía, una congregación judía. Habrá algunos judíos por ahí, pero la mayoría son gentiles, y él empieza a predicar a los gentiles, y hay ese milagro que vivimos al comienzo la semana pasada, el milagro del señor que fue sanado y pudo caminar, y la gente viene y lo que quieren adorar a Pablo. Pero aquí nos encontramos con algo que es tan diferente a los valores y a las creencias que tenía el apóstol Pablo. A nosotros nos puede pasar. Nosotros vivimos en una cultura que generalmente, vamos a decir, la mayoría dice que cree en Dios, ¿no? Tal vez la mayoría de los que nosotros conocemos y nos acercamos vienen de alguna religión, tal vez la religión católica, tal vez son protestantes, pero creen en Dios. Muchos creen de alguna manera que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué tal? Pablo se encuentra con alguien que es completamente diferente. Ellos no creen en la Biblia, no creen que hay un solo Dios, creen en las leyendas estas de los dioses, y quieren ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé, ¿no?
Pensemos un poquito, ¿no? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé cuando los licaonios quisieron abordarlos o adorarlos como dioses? ¿Qué hicieron? Se rehusaron, se rasgaron las vestiduras, obviamente no iban a participar en ese adefesio, pues en ese tremendo error, ¿cierto? Pudieron establecer esos límites, que haya esa diferencia. Otra vez volvemos al caso de que no es solamente la palabra, sino lo que se ve también, ¿cierto? ¿Cómo diferencia el discurso de Pablo en las sinagogas y la forma en que él se dirigió a los habitantes de Listra? Entonces, ¿se fijaron cómo se dirigió a los habitantes de Listra? ¿Se acuerdan cómo se dirigió en la sinagoga de Antioquía? ¿Qué diferencia hay? ¿Predicó el apóstol Pablo exactamente de la misma manera a los de Listra que a los de Antioquía? No, las palabras son diferentes. En la Listra, Pablo puede citar textos de la Escritura, profecías, historias que David, que Abraham, que todo eso. ¿Por qué? Porque está hablando con gente que conoce la Biblia, que cree en la Biblia y que él puede conectarse, puede establecer como fundamento lo que dice la Biblia. Aquí no. ¿Qué tal que Pablo hubiera empezado a decir, no, que mire, que Moisés, que Abraham, quién es Moisés y quién es Abraham y quién es David? No tengan la menor idea de quién eran estas personas. Entonces Pablo no hace ni siquiera referencia directa a ningún pasaje de la Biblia. Más adelante lo vamos a ver en Atenas, y en Atenas es igual. En Atenas Pablo también tiene un discurso diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando evangelizamos, cuando hacemos misión, tenemos que tener la sabiduría para saber cómo abordar a las personas. Hasta no hace mucho, la mayoría eran personas más o menos con nuestros mismos valores, con nuestras mismas creencias. Poco a poco nos vamos encontrando con personas que están pensando muy diferente a nosotros. A veces esas personas que están pensando completamente diferente a nosotros resultan ser nuestros hijos, nuestros nietos, que nos salen con semejantes cosas, con semejantes preguntas, y a nosotros nos sorprende y nos dice, uy, no, pero mire que la Biblia dice, ya pasó la época, ya no le puedes decir que la Biblia dice, porque está en otra sintonía, ¿sí? Hermano Rubén, tienes un micrófono a la mano para que te escuchen los hermanos ahí, pasas el micrófono. Dos, por si acaso. No, iba a decir únicamente, ¿verdad? Que a veces cuando tenemos estudios con otras personas, ¿verdad? Es muy importante también ponerles atención en lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, porque eso le ayuda a uno cómo poder hablar con esas personas. Así como estaba pasando aquí con Pablo André, ¿verdad? Que sabían exactamente lo que esas personas sabían, ¿verdad? Cuando estaban hablando con ellos. Eso es algo que debemos de tener cuidado también, ¿verdad? Algo que nos puede ayudar, ¿verdad? Cuando vamos a tener un estudio. Escuchar a las personas y ver de dónde vienen, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Por qué están diciendo esas cosas? No podemos dar una respuesta si no sabemos dónde piensan, qué preguntas tienen. ¿De qué manera nos vamos a comunicar con estas personas? Cuando las personas que evangelizábamos eran personas que creían en Dios, que creían en las historias de la Biblia, muchos de ellos con una Biblia, creyentes en la Biblia, pues venga, miremos la Biblia, leamos la Biblia, una forma muy especial que le oía al hermano Lucio cuando decía, yo no le voy a dar la respuesta, la Biblia le va a dar la respuesta. Sí, si la persona cree en la Biblia, sí, pero si la persona no cree en la Biblia, pues ya no puedes decir eso, ¿verdad? Porque no te va a creer. Entonces, es bien diferente, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. ¿Cómo llamó Pablo a las prácticas religiosas de los licaonios? Pablo fue franco. Franco, no es que le llevó la corriente, no es que trató de adaptarse, no, sino que, ¿cómo los llamó? ¿Qué les dijo? Digo, esas son cosas vanas. Así les dijo de plano, de verdad, fue, ¿cómo diríamos? Un poco confrontativo en ese sentido. Les digo, no podía pasar ese error. No sucede como cuando llegaron aquí algunos religiosos y quisieron
evangelizar a los indígenas y se inventaron la idea de una madre de Dios indígena, morena, ¿no? Es que una especie de combinación, ¿no? Pues para podernos, para que nos crean y para poder relacionarnos con ellos, vamos a adoptar algunas de esas prácticas, ¿no? Pues, no podemos adoptar prácticas que sean contrarias a lo que obviamente es el Evangelio, ¿no? ¿Qué nos enseña este texto respecto a las personas que no comparten nuestros valores? Bueno, ya lo decía el hermano Rubén, ¿cierto? Necesitamos entenderlos, escucharlos, orar por ellos antes de, no sé, si tú sabes que vas a tener una discusión con tu hijo adolescente o con tu nieto que de repente resultó creyendo quién sabe qué cosas raras, pues prepárate y ora y trate de entender, no vayas con todo el conocimiento que tienes a caerle encima, sino prepárate para poder hacer lo que hizo Pablo con los licaonios de una manera muy efectiva. Aquí vamos a ver un poquito la estrategia de Pablo. Fijémonos en la estrategia de Pablo. Número uno, Pablo conocía la cultura del gentil, él sabía, ¿no? Pero Pablo rehusó acomodarse a sus creencias lamentablemente engañosas. Aceptar esos ídolos y esas creencias era contribuir a un engaño que perjudica, que daña, ¿no? No vas a participar en una cosa que hace daño, ¿no? Entonces Pablo se abstuvo, rehusó, ¿no? Y eso le costó, porque a partir de ahí los licaonios también quisieron perseguir a Pablo, ¿verdad? Hubiera sido tal vez más fácil para Pablo haber dicho, sí, vengan, ofrezcan los sacrificios y le vamos a hacer más milagros, ¿no? Pero es un error, no se podía, ¿cierto? Bueno, Henry, sí, hermano. En otra versión dice, el 17, dice, Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Es una manera en la que Pablo, yo me imagino que sin leer la Biblia memoriza, le dice, los tiempos de la edad de piedra ya pasaron. En esos tiempos Dios pasó por alto las cosas. Ahora no, ahora quiere que los hombres cambien. Sí, aquí también lo va a decir de otra manera, pero si ustedes se fijaron a estos habitantes de Listra, más o menos les dijo algo parecido, ¿sí? Esa frase se lo dijo a los atenienses, sí. Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, si ustedes vivieron en vanidad, vivieron en ignorancia, Dios ha sido paciente y ha pasado por alto eso. El énfasis en esa frase no es tanto, bueno, ustedes aquí o se me bautizan o, mejor dicho, hasta aquí llegaron, como llegaron los colonizadores aquí diciendo, se bautizan o pasa aquí, ¿no? Aquí está la pila del bautismo y aquí está el verdugo con la espada, o se bautiza o pasa para acá, pues ¿qué va a poder hacer la gente? Bautiza, ¿no? Más bien la idea de Pablo es resaltando la bondad de Dios que no destruyó las naciones. Y eso lo va a decir aquí también, ¿verdad? Fíjense, Pablo se enfocó en lo que sus oyentes podían entender desde su experiencia. Pablo se enfocó en el hecho que Dios es creador de todas las cosas, ¿no? Todos sabemos que ahí tenemos enfrente una creación. ¿Quién hizo eso? ¿No? Claro, sí, los paganos hablaban de diferentes dioses y todo, pero la experiencia es que ahí tenemos algo que exige que haya habido una causa, un creador, alguien. Entonces Pablo va a enfatizar el hecho de que Dios es el creador de todo lo que existe, ¿no? Pablo, aquí viene la parte que decía el hermano Pablo. Pablo interpretó la historia gentil en el marco de la providencia divina. ¿Qué verso es ese? ¿Cómo? En el que acabamos de leer. En el que acabamos de leer, Pablo dice que Dios no nos dejó sin testimonio, que Dios permitió que los gentiles se desviaran de esa manera, pero que les siguió dando la lluvia
y les siguió dando, a todos nos siguió dando los frutos y comimos y por todas estas generaciones hemos venido comiendo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo Pablo, mire, Dios no nos ha abandonado. Sí, Dios permitió que ustedes se fueran, pero no por el hecho de que ustedes le voltearon la espalda, Dios los abandonó, Dios los siguió bendiciendo. O sea, Pablo está buscando una manera de que ellos entiendan eh, eh, la, 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 la historia desde la providencia de Dios, desde la bondad y el amor de Dios, ¿verdad? Más adelante decimos, reconoció la dignidad de los gentiles a la luz de la bondad de Dios, ¿no? Dios fue bondadoso, ha sido bondadoso con nosotros, dice Pablo. Ahí en ese momento Pablo se incluye, ¿sí? Con nosotros. Dios siempre ha estado presente, Dios estuvo presente y les dio el don de la libertad. Cuando Pablo dice que Dios les permitió, ¿qué les está diciendo? Dios los hizo libres. Dios les dio el regalo de la libertad. Así como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero eres libre. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. ¿Podría Jesús derribar la puerta? Sí. En un instante, ¿sí? Pero Cristo no dice, bueno, o me abren o yo voy a entrar. No. Con todo el poder que tiene, el Señor respeta la libertad de cada persona. En este caso está hablando a una iglesia, ¿no? Pero ese mismo espíritu es el que vemos aquí. Los gentiles se desviaron y Dios permitió que se desviaran. No es que Dios los engañó, no es que Dios los empujó, no es que Dios los detestó desde que se apartaron. Desde la mentalidad judía, Dios ya la había partido con los gentiles, ¿no? Estos gentiles idólatras que comen cerdo, que comen cosas impuras, que cometen fornicación a toda hora, que tienen orgías que son, bueno, imagínate, gentiles, todo lo que quieran los gentiles, ladrones, tramposos, todo. Estos gentiles ya no tienen esperanza. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No, Dios, todo este tiempo nos ha estado alimentando, nos está dando todo lo necesario, Dios nos ama, Dios está presente, Dios nos quiere y Dios ahora, diría el capítulo 17, ahora les abre la puerta al arrepentimiento otra vez, pero ¿cómo? Como el que llama a la puerta, arrepiéntete, pero es tu decisión, ¿sí? No, Dios no quiere la muerte del que se pierde, Dios quiere la vida, pero es la decisión de cada quien. Dios nos ha dado la libertad. Fíjense cómo Pablo en ese discurso busca esa conexión, ¿no? A mí me parece muy bonito, tan pequeño. Yo creo que Pablo habló más, pero lo que Lucas nos registra ya es suficiente para que podamos ver la manera en la que Pablo está tratando de acercarse a estos gentiles con amor. Él se incluyó como compañero de la humanidad cuando él dijo, Dios nos dio, nos protegió, somos hombres como ustedes, ¿no? Él se está incluyendo, ¿no? Y evitó la polaridad. Pablo no dijo, nosotros los cristianos y ustedes los paganos, que ese es uno de los peligros que nosotros podemos correr, inmediatamente hacer ponernos en ese plan de que no, nosotros estamos acá y ustedes están allá y ustedes están completamente equivocados. Sí podrán estar equivocados, pero en algo tendrán, alguna experiencia habrán tenido que sirva de puente, ¿no? Algunos valores tendrán que nos puedan servir de puente para acercarnos. Y no somos tan distintos ellos de nosotros. Nosotros tenemos el privilegio, somos perdonados, el Señor nos ha traído, pero seguimos siendo humanos y Dios tuvo paciencia con nosotros y Dios fue misericordioso y estuvo presente con nosotros aun cuando no estábamos convertidos y el Señor llegó a nuestra vida. Entonces, si de alguna manera buscamos esa conciliación, ¿no? A veces hemos creado ¿cómo diríamos? Ese estilo de evangelizar por ataque, ¿cierto? Presentar defensa mala. Una cosa es presentar defensa y otra cosa es atacar. Presenta defensa con paciencia, con humildad, con amor. Otra cosa es atacar al primero que se te presente, ¿sí? Y atacarlo de tal manera que lo pongas al otro lado. ¿Qué esperanza tiene de
de establecer algún contacto, alguna comunicación, si ya estableciste esa gran diferencia, ¿no? A mí me gusta el hecho que Pablo hubiera podido decir, ay, Dios tuvo misericordia de ustedes, pero no, Pablo dice, Dios tuvo misericordia de nosotros, a todos nosotros tuvimos la experiencia, ¿sí? Hermana Bárbara, micrófono a la mano. Sí, hermano, yo solamente quería, bueno, algo que me llama la atención es de que de la manera que Pablo iba y predicaba, era con un objetivo, y ese objetivo no lo perdía de vista en cualquier circunstancia buena o mala. Sí, yo creo que sí, buena o mala. Él tenía siempre en la mente eso, ¿verdad? Entonces, parece ser como que él tenía varias estrategias, dependiendo con quién estaba, ¿verdad? Por ejemplo, con los gentiles. Los trató con mucho respeto, con mucho amor, desde pues el amor de Jesucristo, ¿verdad? Y algo que me llama mucho la atención y que quisiera aprender a no explotar, como a veces lo hago cuando estoy hablando con alguien dependiendo de lo que a mí quiero que me digan. Y como cristianos eso debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Que estamos representando a Cristo. Y Cristo y Pablo no vino a hacer ni a aprovecharse de los gentiles que no sabían y que pudo haber sacado bastante ventaja. Claro. No lo hizo. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Sí, muy bonito, muy interesante. Lo que decía el hermano Rubén, escucha, pero a lo mejor parte de esta estrategia incluye preguntas. Si no entiendes bien lo que está pasando, imagínate que se le presenta un hijo tuyo que fue a la escuela y quién sabe con qué idea salió. Llega y te aborda, tú no tienes ni idea de lo que te está diciendo. Pues antes de responder, pregunta para saber exactamente qué es lo que está pensando. Y entonces, ya después que entiendas un poquito lo que está pensando, pues vas a poder buscar la forma de acercarte, ¿no? Sin comprometer la verdad, porque lo bonito de Pablo aquí es que no compromete la verdad, no es que acepta todo lo que le va diciendo, sino que mantiene la verdad, pero lo hace de una manera muy prudente, ¿no? Hermano Rubén y luego hermano Cornejo. Sí, iba a decir, hermano, que Pablo en Filipenses 1:9 dice que él oraba constantemente para más. Sí. Y eso lo guía, ¿verdad? A hacer, está haciendo usted, ¿verdad? Por el amor que tiene para las personas. Pues algo también bastante importante, ¿verdad? Que debemos de crecer. Sí. Cultivar en nuestra vida privada, en nuestras oraciones, en nuestras oraciones en la iglesia y todo, cultivar ese espíritu, no el espíritu de polarización. Imagínate donde vaya uno a la iglesia y se encuentre con que los mensajes están polarizados y todo está, ¿verdad? Todos son ataques a los de afuera y todo, pues en vez de crecer en el amor, nos vamos tomando esa tendencia de conflicto que no permite que el evangelio fluya como debe fluir, lo cual no quiere decir aceptar las mentiras que digan las personas o eso, ¿verdad? Pero hacerlo con esa prudencia. Hermano Cornejo. Solo quería decir, ¿verdad? Que Pablo era un reto. Claro. Decirle a lo que ellos tenían, ¿verdad? Como decía, va a llegar al objetivo. ¿Verdad? Aquí hay un proverbio que dice, Proverbio 11:30, dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. Si yo no llevo fruto, ¿cómo voy a poder traer a la gente? Yo debo de llevar fruto para poder traer a la iglesia a esas almas, ¿verdad? Porque el Señor no obliga a nadie, pero si no hay fruto en mí, no voy a traer a nadie más, porque yo he conocido mucho. Mi hermano me platica que dice que dos pastores ya se querían agarrar a los golpes ahí en la parada.
Porque ve, como le digo yo puedo estar bien por fuera, pero por dentro estoy mal. Es un celo. Una fruta puede estar madura por fuera, pero está podrida por dentro. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y el Señor no obliga a nadie a la fuerza. Da esa libertad, da la palabra, pero siempre está la libertad. Y en esa libertad la gente puede crecer, ¿no? Ahora, mire lo que pasa en Listra. A pesar de todo esto y a pesar de la sabiduría de Pablo, la oposición se vuelve violenta. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Acuérdense ustedes que en Listra no hay sinagoga, entonces no hay una presencia judía tan significativa. ¿Cómo se enteraron estos señores de Antioquía y de Iconio de lo que estaba pasando en Listra? No había noticias ni correo ni nada de esas cosas, pero la voz corría rapidito, ¿verdad? Y se dieron, que Pablo está en Listra y que está convirtiendo gente en Listra, que no sé qué. ¿Qué hicieron? Vinieron y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, aquí sí, aquí la cosa se puso dura, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No fue una pedradita chiquita, no, lo dejaron bien lacerado. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ese hecho de levantarse, Pablo, yo diría que es una manifestación milagrosa del poder de Dios. Es la fortaleza del Señor que, oye, ¿cómo se va a levantar así, estando medio muerto después de una pedrada de esas? Uno con una enfermedad que tenga y apenas se puede parar, ¿verdad? Pero bueno, el Señor lo fortaleció y se paró Pablo, ¿no? Algunas cosas que pensar. ¿Qué cree usted que los judíos de Antioquía y Iconio pudieron decirle a la multitud de Listra para que se atrevieran a apedrear a Pablo? Acababan de venerar a Pablo, acababan de decir, esos son dioses, estaban asombrados de lo que Pablo y Bernabé habían hecho. ¿Qué les dijeron? ¿Qué mentira le dijeron? ¿Cómo los manipularon? Estamos hablando en Colosenses de aquellas personas que tienen la capacidad de secuestrar el pensamiento. Les lavaron el cerebro, les cambiaron las ideas y la multitud que días antes estaba emocionadísima con que Pablo y Bernabé estaban en Listra, ahora los apedrean. No solamente los quieren apedrear, llevan al hecho y los apedrean, ¿no? Apedrearon a Pablo o también a Bernabé. Parece que nomás solamente a Pablo, porque Pablo tenía la palabra. Sí. Como Pablo era el que estaba hablando, dice, callamos a este, como dice el dicho, muerto el perro y se acaba la rabia, callamos a este y ya no va a seguir creciendo, quieren impedir que crezca. ¿Qué hicieron los discípulos de Listra? Llegaron, rodearon, no nos dice la Biblia que oraron, pero yo me imagino que oraron por Pablo. De todas maneras estaban mostrando su apoyo ante el peligro, porque para estos cristianos ir y asociarse con alguien que había sido apedreado, ¿qué tal si quieran llover piedras por todas partes, no? Pero ahí está la solidaridad de la iglesia, el amor de la iglesia, ¿no? Y también la protección de Dios. Y la protección de Dios, ¿verdad? Hermano Rubén. También, hermano, a veces cuando llegamos, estamos leyendo, y lo pasamos muy bien, pero si regresamos y nos ponemos en ese momento, era pegado, es algo terrible, porque sentir el dolor de cada piedra pegando el cuerpo, en la cabeza, pero duro. Pero eso no lo dejó dejar de hablar de nuestros. ¿Cuánto duraría una persona apedreada para sentirse mejor? Cuando no se machuca un dedo. ¿Cuánto dura? Un dedo. Imagínate una apedreada dejándolo medio muerto. Una apedreada mata a una persona. Esteban lo mataron así a pedradas, ¿no? Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Se volvieron a la ciudad, regresaron a Listra. ¿Para qué? Pues básicamente creo yo para dar apoyo a los hermanos. Acaban de ser amenazados así. Pablo con todo y su apedreada se presentó a la iglesia para dar apoyo, ¿verdad? A la iglesia. Ahora, tenemos aquí la huida de Pedro, ¿no? De Pablo, se va a Derbe. Aquí tenemos a Derbe, ahí arribita tenemos a Iconio,
estamos de 20 millas de Listra. Pablo se fue allá apedreado, recién apedreado. ¿Cómo sería esa caminada, hermano? Dolorosa la cosa, ¿verdad? Ahora, lo que decía la hermana Bárbara, los misioneros mantienen la visión. ¿Qué hicieron en Denver? No en Denver, en Derbe, ¿qué hicieron? Pues siguieron predicando. Y luego, ¿qué hicieron? Volvieron a Listra, regresaron a Listra, regresaron a Iconio, confirmaron los ánimos de los hermanos, les dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No es fácil. La misión no es fácil, cuesta, y tenemos que estar dispuestos a que hay que echarle ganas. Dijo Pablo, a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, y él lo estaba viviendo. Y constituyeron ancianos en cada congregación, en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que la habían creado. O sea, ellos querían fortalecer las comunidades, no podían dejar esas iglesias ahí sueltas, sino que quería que las iglesias maduraran, crecieran, que tuvieran ese grupo de hermanos que los pudieran continuar apoyando, edificando, y que pudieran ser iglesias fuertes para poder continuar el evangelio. Hermano, Sí, por hermano. favor de presentar la transparencia del mapa. Por favor. Del mapa, aquí viene la del mapa. La que pasó. Ya, ahorita va la del mapa. Ahorita Ya viene, va la del mapa, ok. sí. ¿Qué hicieron Pablo de regreso? Volvieron otra vez por Antioquía, por Pisidia, por Perge, y regresaron a su ciudad. Aquí está el mapa, ¿verdad? Gracias. Aquí está el mapa. Ese es el regreso, fíjense. Están en Derbe. A ver si lo miramos acá. Están en Derbe, regresan a Listra, regresan a Iconio, Antioquía, Perge, y de aquí a Atalía, y de aquí viajan a la iglesia que los mandó, dan el reporte de cómo les fue y oraron los hermanos por ellos, etcétera, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es, ¿por qué no hicieron este viaje? ¿Sí? Fíjense, hubiera sido más rápido, más fácil, tal vez, haber salido de Derbe a Tarso. Pablo era de Tarso, ahí tenía a sus familiares. ¿No tendría Pablo ganas de ir a ver a sus familiares que vivían ahí en Tarso? Pues por la parte carnal, pues, ¿verdad? Y luego de Tarso a Antioquía, cerquita, bueno, no cerquita, pero más viable que hacer el viaje, con el riesgo de volver otra vez a Listra, donde los apodriaron, a Iconio, donde ya la gente estaba alborotada, Antioquía, ya la gente estaba alborotada, y volver todo este camino, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? Pues para fortalecer las iglesias, ¿no? Para establecer ancianos, para que las comunidades y las iglesias pudieran llevar a cabo su trabajo, ¿no? Hechos 14 nos enseña que la iglesia de Dios, que Dios desea, no es una iglesia que no tenga problemas. Si es la idea que una iglesia no va a tener problemas, olvidémonos de eso. Siempre ha tenido problemas, siempre va a tener cualquier clase de problema. Pero lo que Dios quiere es una iglesia que esté comprometida con el reino de Dios, que no pierda la visión, ¿no? Que esté dispuesta a proclamar el evangelio por amor, porque muchas veces el evangelio se puede proclamar por otra razón. Se puede proclamar por vanagloria, por envidia, por dinero, por poder económico, político, lo que sea. No sirve, no sirve. Pues qué bueno que se anuncie a Cristo, como dijera el apóstol Pablo a los filipenses, pero realmente la iglesia que Dios quiere es una iglesia que sepa predicar el evangelio por amor, aunque sea rechazada y sufra tribulaciones. Estar dispuesto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es una iglesia que entiende la importancia de construir comunidades fuertes y unidas. Depende de la unidad, de la fortaleza de la congregación, de cada congregación, que el evangelio continúe expandiéndose, ¿no? Entonces, por eso nos muestra este texto lo importante que fue para Pablo volver otra vez a estas ciudades y fortalecer la iglesia y organizar bien las iglesias. Meritorio del cielo, digno eres tú, digno eres tú.